En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por ventura se cogen uvas de los espinos o higos de los zarzales? Así pues, todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hablaré a lo humano en atención a la flaqueza de vuestra carne. Como habéis entregado vuestros miembros a la esclavitud de la impureza y la iniquidad, empleadlos ahora para que sirvan a la justicia, para la santificación. Cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia. ¿Qué fruto sacasteis entonces de ello? Ahora os avergonzáis, porque el fin de todo esto es la muerte. Mas ahora que estáis libres del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, cogéis por fruto vuestro la santificación, que tiene como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, y el galardón de la virtud, la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el Evangelio que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo pone el ejemplo del árbol bueno y del árbol malo, que uno da frutos buenos y el otro da frutos malos, y que no puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar los buenos. Eso haciendo una comparación entre la gente buena y la gente mala. Hay formas y formas de ser bueno y hay formas y formas de ser malo. Para el mundo, una gente buena es una gente honesta y cada vez se van achicando las virtudes que tiene que tener la gente honesta. Normalmente se tienen por virtudes el no tomar, el no fumar, el no robar. Esas son, podríamos decir, virtudes que pueden ser tomadas desde el punto de vista totalmente y puramente natural. Nosotros, como cristianos, hemos sido adheridos al árbol de la cruz, a Cristo como cabeza. Como las ramas al árbol que les da la vida debe producir buenos frutos. Vemos que en los árboles están las ramas verdes y las ramas secas. Nosotros, desde el momento en que fuimos bautizados y lavados de nuestro pecado original, habíamos nacido en desgracia de Dios por culpa de nuestros primeros padres, del género humano, de nuestra misma culpa por ser descendientes de Adán y Eva, que pecaron desobedeciendo a Dios en el paraíso terrenal. Fuimos injertados en ese árbol de la cruz y tenemos a Cristo como nuestra cabeza, Cristo nuestro Señor como nuestra cabeza. Ahora en todo árbol están las ramas verdes que producen fruto y están las ramas secas que no producen nada, si bien están adheridas todavía al árbol que es Cristo nuestro Señor, pero no producen nada, ni siquiera hojas. Y el destino de esas ramas secas es que finalmente se van cayendo por su propia podredumbre, o viene el que cuida la viña y las corta, y van al fuego, que es símbolo del infierno. Todo aquel que produce buenos frutos tiene por fin la vida eterna, y lo vemos en la epístola de hoy también. San Pablo cuando dice: ahora que estáis libres del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios,
recogéis por fruto vuestro la santificación que tiene como fin la vida eterna. Volviendo a la honestidad de vida, hay formas de ser honesto de una forma natural, pero la que sirve es la forma sobrenatural. Todas aquellas obras que hacemos adheridos al árbol bueno del cristianismo, cuya cabeza es Cristo nuestro Señor, y lo hacemos en caridad de Dios, es decir, en amor de Dios, en estado de gracia, por la ausencia del pecado en nuestras almas, hacemos frutos de santificación y el fin de ese fruto es la vida eterna. Ahora si hacemos obras buenas, como vemos que mucha gente en el mundo son buenos, naturalmente, no roban, no toman, no fuman, como ellos mismos dicen, no matan, se piensan que en eso consisten los mandamientos. Y eso no es ser bueno ante Dios, porque todo eso lo puede hacer alguien naturalmente sin ningún fruto sobrenatural, por estar su alma en ausencia de la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios es como la savia del árbol que va por las ramas y lo fructifican y hacen que sean verdes y produzcan buenos frutos. Esa es la savia de la gracia de Dios, que la hemos recibido el día de nuestro bautismo y permanece en nuestras almas mientras nuestras almas estén en ausencia de pecado mortal. Cuando nosotros estamos en pecado mortal, el alma está muerta y es como la rama seca, que hay posibilidades, por supuesto, de que la savia de la gracia de Dios vuelva a recorrer por sus venas y vuelva a vivificarse y a producir hojas y buenos frutos. Pero mientras está seca y no produce absolutamente nada. Es por eso que el máximo enemigo del alma, podríamos decir, es el pecado mortal. Porque nos hace perder el tiempo precioso que nos fue dado para la negociación de la salvación de nuestra alma, con peligro de que la muerte nos tome en ese estado y seamos recogidos y puestos en el fuego eterno. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los zarzales? Un alma en pecado mortal es como un espino o como una zarza. No se recoge nada bueno, por más que naturalmente podamos ver que tal persona es una persona buena, sí, porque no roba, no dice mentiras, dice la verdad, dice esto, hace aquello, que es una persona buena, ayuda a los pobres. Pero no está en eso la vida eterna. La vida eterna es hacer todas esas buenas obras, y aún las más mínimas y menores que esas, pero con amor de Dios. Eso es lo que le da la fuerza de la eternidad feliz en el cielo. Eso es lo que le da la fuerza de mérito. Si yo hago todas esas obras en estado de pecado mortal, no me sirven para nada en el plano sobrenatural. Por eso nuestro Señor Jesucristo termina diciendo: no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces uno se encuentra también con personas que dicen: yo soy muy creyente, yo invoco a Dios, pero no hago mi religión a mi manera, no soy muy de la iglesia, no soy de los sacramentos, no rezo salvo cuando estoy enfermo o cuando preciso encontrar trabajo? Pues eso no es la religión. Y no por eso Dios, en su infinita misericordia, sus juicios son inescrutables, no sabemos cuál será el destino de esa persona, pero nosotros tratemos de ser como Él quiere que seamos. Cumplir con la voluntad de mi Padre Celestial, ese es el que entrará en el cielo. Y cumplir con la voluntad del Padre Celestial es permanecer, como dice el apóstol San Juan, en el amor de Dios. Ese es el estado de caridad, ese es el estado de gracia en el alma. El alma es templo de Dios, es templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando está en estado de gracia. Y mientras tanto, en ese estado de gracia, todas las buenas obras que haga, por ese estado de gracia, en honor de Dios, en alabanza de Dios, aún la más mínima, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, adquiere precio de vida eterna, porque se hacen con amor de Dios, que es el primer amor. En cambio, cuando un alma está en estado de desgracia de Dios, por más que haga las mayores obras de
de caridad, entre comillas, porque no es caridad, no es verdadera caridad cuando no existe la primera y verdadera caridad, que es el amor de Dios, no sirve absolutamente de nada. Tengamos presente siempre eso, de vivir en estado de gracia. Y si tenemos la desgracia de perderla, recuperarla lo antes posible. Cumplir la voluntad de Dios, que es cumplir los mandamientos. El primer mandamiento, que es amarlo por sobre todas las cosas, en todo momento, en todo lugar, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, en todas nuestras acciones, en todos nuestros pensamientos, en nuestras amistades, relaciones, entretenimientos, trabajos. El amor de Dios puede hacer grandes maravillas y nos va a convertir en verdaderos santos, en verdaderas ramas verdes que producen buenos frutos, si sabemos cumplir en todo momento con la voluntad de mi Padre Celestial, que dice Jesucristo, y ese va a entrar en el reino de los cielos. Y el tiempo que nos fue dado aquí en la tierra, es ese tiempo de la salud que dice San Pablo. No lo tiremos por la borda, no lo desaprovechemos. Permanezcamos en el amor, como dice San Juan el apóstol. Esa es la verdadera sabiduría. En este tiempo, en el breviario, se lee sobre la sabiduría. La verdadera sabiduría, el nacimiento de la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios por ofenderlo, por ser Él tan bueno y tan grande, como decimos en el Pésame. No por el temor servil del esclavo que teme ser azotado por su dueño, sino el temor del hijo que teme ofender a su padre, porque tan bien y tan bueno ha sido para con él. Pidamos a la Madre Santísima del Carmen, que hoy es el Día de la Virgen del Carmen, uno de los títulos de ella, además del Carmen. Todos sabemos que todos los títulos de la Virgen María se desprenden del primer título, que es el maravilloso, que es la Madre de Dios, Madre del Amor Hermoso. El título es Madre de la Sabiduría, sede de la sabiduría también, porque la sabiduría encarnada se encarnó precisamente en sus entrañas. Y la verdadera sabiduría es salvar nuestra alma a través del amor de Dios. Aquel que se sabe, dice el dicho, aquel que se salva, sabe, y el que no, no sabe nada. En eso consiste nuestra vida cristiana aquí en la tierra, salvar nuestra alma. Pidámosle a la Madre del Amor Hermoso que cultivemos ese amor hermoso en nuestros corazones, que ya se convirtieron en templo de Dios, y que sean templo de Dios Altísimo todos los días de nuestra vida aquí en la tierra, que nunca contristemos al Espíritu Santo que habita en nuestras almas por nuestros pecados, que nunca lo echemos por nuestros pecados, que nunca lo contristemos, y que siempre permanezca en nosotros para que todas nuestras buenas obras sean realmente fructíferas, para que consigamos la vida eterna. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.